Así que la enseñanza de que Cristo murió por nuestras enfermedades parece, pero no es. En alguna ocasión te han enseñado algo y por todo este tiempo tú lo has venido creyendo, diciendo, esto parece como si estuviera en la Biblia, pero parece, pero no es. Eso es lo que vamos a hacer en este canal. Vamos a tener una sección que se trata de buscar esas cosas. Recuerda que estamos retando paradigmas. O sea, todo lo que yo he creído hasta ahora, yo lo voy a ir retando poco a poco para asegurarme que yo estoy en la verdad. Así que hay un montón de doctrinas y enseñanzas que nos dieron, que nosotros debemos confrontarla con la palabra a ver si es cierto o no, porque a veces las cosas parecen, pero no son. Y así se llama la nueva sección dentro del canal. Parece, pero no es. Y son enseñanzas que parece que estuvieran en la Biblia, pero solamente lo que hay que hacer es entrar un poquito más al estudio bíblico para darnos cuenta de que en realidad estaba un poquito equivocado. Y el día de hoy vamos a comenzar con esa doctrina que se ha oído mucho. ¿Cuántos de ustedes, si lo piensan, han escuchado? Vamos a reclamar la sanidad divina porque por sus llagas fuimos curados. Él llevó en la cruz nuestras enfermedades y nuestras dolencias y vamos a reclamar esa salud. ¿Lo han escuchado? El día de hoy vamos a demostrar de que Cristo no murió por nuestras enfermedades. Parece, pero no es. Mi nombre es José Romero Rosado. Este canal se llama Retando Paradigmas y Hablando Claro. Y lo que queremos hacer es hablar en un lenguaje sencillo que todos entendamos, llevar verdades eternas, cosas que verdaderamente son importantes para nosotros. Y el día de hoy queremos empezar con este tema. ¿Habrá Cristo muerto por nuestras enfermedades el día en que murió por nuestros pecados? Veremos a ver. El verso base para esta enseñanza se encuentra en Isaías. Así que vamos para Isaías. Y disculpen que se van a ver las luces y todo esto en los espejuelos, pero es que cuando uno llega a cierta edad, pues tiene que estar usando estas cositas porque de lo contrario uno no ve. Isaías capítulo 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí está el verso que trae la controversia. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo le voy a añadir un verso más. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ok, este es el verso, y estos son los versos que dan base a la enseñanza de que Cristo murió por nuestra sanidad física en la cruz. Pero si nosotros vemos bien el verso bíblico, nos vamos a dar cuenta que parece, pero no es. Recuerden esto, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, especialmente cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que tratar de entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo y el Antiguo Testamento se complementan. El Antiguo Testamento era la base para cuando lleguemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos un montón de cosas que si no entendemos qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender qué es lo que está pasando en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era una referencia. El Antiguo Testamento nos daba una sombra. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos una mejor visión. Cuando nosotros leemos esto sin estudiar ningún otro verso de la Biblia, parece, pero la pregunta es, ¿Cristo murió por nuestras enfermedades?
Quiere decir entonces que cuando yo me salvo, o sea, cuando yo recibo a Cristo como Salvador, en ese momento me salvo. ¿Por qué no soy sano? ¿Por qué si tengo alguna dolencia del cuerpo, por qué no se sana? Esa es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. Cuando nosotros vemos estas profecías, especialmente las que tienen que ver directamente con Cristo, tenemos que buscar en el Nuevo Testamento. A veces en el Nuevo Testamento se habla algo sobre eso. Y sí se habla. En Mateo capítulo 8. Y estamos hablando de Mateo capítulo 8, 14, 15, 16 y 17. Vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, ¿qué 14? Capítulo 8, verso 14 en adelante, que estoy empezando para poner todo en contexto. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y sanó a cuántos enfermos? A todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora bien, aquí estamos viendo obviamente una referencia directa a Isaías 53. Pero la cosa es que esto no parece encajar con la explicación que nos dieron a nosotros de lo que está hablando Isaías en el capítulo 53, es de que Cristo murió por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario al mismo tiempo que murió por nuestros pecados. O sea, ¿sabe por qué? Porque aquí el Espíritu Santo está inspirando a Mateo a escribir, y el Espíritu Santo le hizo entender a Mateo, cuando vio que todos los enfermos estaban siendo sanados, que él estaba sacando demonios a todo lo que era allí. El Espíritu Santo lo inspiró a escribir. Esto es para que se cumpla la profecía de Isaías, cuando él dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Ok? Entonces, hay que hacer una distinción entonces, porque ¿en qué quedamos? Por un lado, está Isaías 53, que nos está diciendo: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, pero el cumplimiento de esa parte de la profecía no es en la cruz, sino que es en el ministerio de Jesús. ¿Me está siguiendo? Es en el ministerio de Jesús. Algo bien importante que hay que notar, que cuando vamos a Isaías capítulo 53, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, mira lo que dice cuando buscamos en el original en que se escribió, dice que es soportar. Y da un montón de definiciones sobre lo que significa esa palabra de llevó Él nuestras enfermedades. O sea, se trata de llevó Él nuestras enfermedades, soportó Él nuestras enfermedades. En ningún momento el significado de la palabra nos da a entender de que fue que Él murió por ella para que nosotros no tuviéramos que sufrirla. ¿Me siguen? El significado de la palabra no da a entender de que fue que Él la llevó como que la llevó a la cruz, sino que la palabra llevó, dice soportó. Es como que mientras Él estuvo en la tierra, Él sufrió con nuestro sufrimiento. Y en su ministerio, él se encargó de las enfermedades de la gente. Recuerden que los milagros dentro de la vida de Jesús eran necesarios para que se reivindicara como profeta. Tenía que existir esos milagros. Desde el significado estricto de la palabra llevado nuestras enfermedades, no encontramos que diga que es en la cruz. En el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, no aparece como que es que Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades y dolencias. Por el contrario, dice que durante el ministerio, mientras Él estaba viendo cómo aquel montón de endemoniados eran libres y cómo aquel montón de enfermos eran sanados, entonces el Espíritu Santo, esto no fue que se lo inventó Mateo, el Espíritu Santo le dijo
inspiró a que escribiera esto que yo estoy viendo, es para que se cumpla lo que dice Isaías. Esto no está pasando en la cruz, esto está pasando mucho antes de la cruz. Ahora bien, el verso de Isaías sigue diciendo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esta es la parte con esto es que cerramos la oración. Con esto, ahora sí que Dios lo tiene que hacer. Sin embargo, cuando nosotros vemos en 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, mire cómo Pedro lo dice, y está hablando de la misma cosa, es una referencia directa. Está hablando de Cristo en el contexto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Usted ve? Entonces quiere decir que la sanidad, porque si vemos el contexto, está hablando de pecado, no está hablando de enfermedad física. Cuando vemos el verso 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Exactamente lo que dice Isaías en el último verso que le leí de Isaías, que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Ahora bien, mire lo que tenemos hasta ahora. Tenemos que la profecía de Isaías, capítulo 53, la parte, por supuesto, está hablando de la cruz, pero la parte que habla de que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, no fue en la cruz, sino en su ministerio. ¿Cómo llego yo a esa conclusión? Porque Mateo en el capítulo 8, en el verso 17, nos dice que cuando él vio ese montón de enfermos que estaban siendo sanados, él vio ese montón de endemoniados que estaban siendo libres, él, guiado por el Espíritu, escribe y dice, esto pasó, esto que yo estoy viendo pasó para que se cumpliese la profecía. Quiere decir que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía, no en la cruz. El apóstol Pedro nos está diciendo de que nosotros fuimos curados por su herida y que fuimos sanados. Y la palabra sanado aquí se está usando de un lenguaje figurado. Porque si nosotros buscamos en la Biblia cuando Jesús usó un vocabulario como esto, usó un lenguaje como este, buscamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, está Jesús, déjeme leerlo. Desde el verso 27 en adelante dice, desde estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? ¿De qué están hablando? Están hablando de pecadores. Respondió Jesús, le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si Jesús no estaba hablando de la enfermedad del pecado que tenemos todos nosotros, ¿de qué estaba hablando? Porque el verso 32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Usted ve la manera en que está hablando Isaías, por sus llagas fuimos sanados, está hablando en un lenguaje figurado, diciendo que fuimos sanados del germen del pecado. En Cristo, el germen del pecado terminó. Ya nosotros podemos vivir una vida santa y estar en buenos términos con Dios porque Él pagó el precio de nuestra paz. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Es importante, número uno, porque es la verdad. Y la verdad siempre es importante. No importa dónde te lleve la verdad. Si tú por decir la verdad te metes en un problema, piensa que eso que te está pasando es lo mejor que te puede estar pasando porque lo hiciste por la verdad. Número uno, porque es la verdad. Número dos, porque las implicaciones de que Jesús murió por nuestras enfermedades el mismo día en que murió por nuestros pecados, entonces nos ponen un aprieto brutal. ¿Usted ve? Porque entonces lo que hace es que yo me convierto hoy y viene alguien al hospital, yo estoy en el hospital y viene alguien y me predica a Cristo y yo me convierto de corazón, pero no me sano.
Entonces, espérate, si Cristo murió por mis enfermedades, igual que murió por mis pecados, pues debe haber el mismo resultado en ambos casos. Cuando Cristo llega a mí, cuando yo lo recibo y yo recibo ese sacrificio por mi salvación y por mi sanidad, pues entonces debo ser sano instantáneamente, de la misma manera que soy salvo instantáneamente. Pero eso no pasa de esa manera. Quiere decir entonces que hay hermanos que pueden estar enfermos, porque mire, yo te voy a decir una cosa, todos nos podemos enfermar. Es más, esto que está pasando del COVID, también nos podemos enfermar del COVID. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo, los cristianos se mueren. Los cristianos se mueren y no tienen un estilo, no hay una forma cristiana de morirse, se mueren. A ver, no existe cómo escaparse de eso. Jesús lo que vino a asegurarse es que cuando tú llegues al otro lado de la eternidad, tú tengas una morada esperándote. Tú ves. El cuerpo, sí, cuídalo, porque es el templo del Espíritu. Aquí vive Dios. Pero lo que tiene que ver con el cuerpo temporal, este espacio, este pedazo de carne que hay aquí, que va a ser, se va a podrir, o sea, Cristo no murió por eso. Aunque en la eternidad no va a haber enfermedad. Pero yo lo que quiero es que entiendan con este pequeño estudio, es que tenemos que tener cuidado porque esto puede crear un conflicto en la persona, viéndose enfermo y diga, si estoy enfermo, también seré salvo o no seré salvo. Porque si Él murió por mí el mismo día, ¿por qué no soy sano? Y la verdad es que Dios es soberano y Él sana a quien quiere. Y al que no quiere, no sana. Y al que Él quiere, permite enfermedades. Y el que Él quiere que se muera de una enfermedad, se va a morir. Porque Él es Dios. Y lo que Él nos prometió fue vida eterna. Él no nos prometió una estadía placentera en esta tierra. Así que la enseñanza de que Cristo murió por nuestras enfermedades parece, pero no es. Te la dejo ahí para que la pienses.